así que vamos a comenzar. Mari, por favor, ¿nos puedes dirigir en oración? Sí. Oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, en esta tarde, qué alegría, qué gozo que podamos de nuevo reunirnos, aunque sea a través de este medio, para poder estudiar tu santa palabra. Es un privilegio, Padre, que muchos no lo tienen y nosotros, Señor, te agradecemos porque podemos aún estudiar libremente tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu sea quien dirija esta reunión, Padre, que nos ilumine, nos guíe. Dale una doble porción de tu Espíritu a nuestra maestra Yani, para que por medio de ella puedas hablar, Señor, y podamos nosotros estudiar este tan importante mensaje para que podamos estar preparados para ese gran día, cuando podamos verte venir en las alturas de los cielos. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos conectados y a los que están por conectarse también, a nuestras familias, a nuestros hermanos. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Realmente pues hemos tenido varios acontecimientos que hemos visto. Hemos ido a través de las iglesias, después fuimos a través de los sellos, hemos llegado a las trompetas y nos quedamos en las trompetas realmente. Y el paréntesis que Dios hace en las trompetas es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Después de que se abrió la séptima trompeta. Entonces estábamos en la séptima trompeta y es en el tiempo final que se están dando todos estos acontecimientos que vimos, por ejemplo, el capítulo 10, que hablaba acerca de nuestra iglesia en particular. El capítulo 11, que hablaba de los dos testigos y que envolvía a la iglesia dando el gran pregón por todas partes y cómo la palabra de Dios va a ser puesta por el suelo, etcétera, etcétera, pero que la palabra de Dios nadie la puede invalidar y la palabra de Dios sigue vigente, ¿verdad? Y va a seguir vigente por la eternidad porque salió de un Dios eterno y así como Dios es eterno, las cosas que Él hace también son eternas. Así que en esta noche vamos a hablar acerca del capítulo 12. Y el capítulo 12 comienza diciéndonos, nos habla de la mujer, ¿verdad?, que está vestida del sol. Así que vamos al versículo 1. Y capítulo 12, versículo 1. Y dice que apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En la Biblia, la mujer representa a la iglesia y tenemos varios versículos. Miren, hay un montón. En todo el libro de Ezequiel habla acerca de la mujer como la iglesia. Ese no lo vamos a leer, pero vamos a leer las otras. Así que vamos a 2 de Corintios 11, versículo 2, porque estamos hablando de la mujer. 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí dice como una virgen pura a Cristo. La iglesia está hablando de los hermanos. Dice, los quiero presentar como una mujer pura, limpia, como una esposa, ¿verdad?, que está preparada para su esposo. Eso es lo que está diciendo Pablo de la iglesia de Corinto en este caso, pero los corintios pues eran una partecita de toda la iglesia de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien, otra vez está asimilando a la iglesia. María, el capítulo era 6:2, Jeremías 6:2. Jeremías, okay. 6:2. Ajá. Sí, entonces vemos otra vez que en Efesios, de igual manera, hace una comparación entre el matrimonio del hombre y la mujer, el matrimonio entre la iglesia y Cristo. En este caso,
el varón es Cristo y la mujer es la iglesia. Jeremías capítulo 6, versículo 2. Así que acuérdense ustedes cuando reciban la diapositiva que hay un error ahí, ¿verdad? Okay. Dice, 6:2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. La hija de Sión era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y otra vez la está comparando con una mujer. Todo el capítulo 16 habla del pueblo de Dios como una mujer. Dice que la vistió, la bañó, la limpió, le puso ropas bonitas y que después, dice esta mujer, se olvidó del marido que le había dado todas las cosas y ella se creyó bonita por ella misma y se fue y se hizo prostituta. Eso es lo que está diciendo todo el capítulo 16, son bastantes versículos. Luego dice que esta señal que apareció esta mujer vestida del sol, dice que tenía, bueno, en primer lugar, vestida del sol. Vamos a ver qué significa el sol en la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 12. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, el sol, veamos también el Salmo 84:11. En todas partes en la Biblia, la luz, el sol, todo representa a Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y él también dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Salmo, capítulo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que el sol, dice, es Jehová, ¿verdad? Y nosotros cuando vemos la palabra Jehová, Jesús, el nombre de Jesús es Jehová salva, ¿verdad? Así que la luz del mundo siempre ha sido Jesús. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. En todas partes en la Biblia encontramos que Jesús es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Verdad? El sol de justicia es Jesús, él es el que trae la salvación. Así que esa mujer es la iglesia de Dios que está vestida de Jesús, pero luego dice que tiene la luna debajo de sus pies. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Saben que podríamos decir, este simbolismo, muchas personas lo equivocan? Yo lo he escuchado en muchas partes, cuando la gente dice, la Biblia es la luz grande y la luz pequeña, dicen, es los escritos de hermana White. La Biblia no enseña eso. La Biblia siempre enseña que la luz mayor es Cristo. Y ahora vamos a ver cuál es la luz menor. Efesios capítulo 2, 20, porque la luna es la luz menor y el sol es la luz mayor. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Exactamente. La palabra salida de la boca de Dios, ese es el sol, del sol de justicia. Pero cuando la palabra se la inspiró a un hombre y el hombre después la escribió, eso es lo que se conoce como la luz menor. La luz mayor era Jesús. Es como cuando en San Juan capítulo 1 que dice, y la luz venía al mundo. Jesús era la luz de los hombres, dice, pero los hombres lo rechazaron, ¿verdad? Él es la luz mayor. Todos los profetas, no importa quién sea, puede ser hermana White, puede ser Isaías, puede ser Enoch, puede ser quien sea, a ellos se les llama la luz menor, pero la luz mayor siempre es Cristo Jesús. Y yo lo he escuchado muchas veces cuando la gente dice, y aquí tenemos la luz mayor, y levantan la Biblia, y después dicen, y aquí tenemos, dicen, la luz menor, y presentan el escrito de Elena G. White. Ella es profeta como todos los profetas que están aquí, no hay diferencia, ¿verdad? Todos ellos forman la luz menor y la luz mayor es Cristo Jesús. ¿Qué más dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3? Aquí otra vez nos va a decir que Dios habiendo hablado, vamos a ver, Mari, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Eso es todavía más que un sol, el resplandor de la gloria de Dios. Así que otra vez, pero en otro tiempo dice, habló a través de los profetas. Ahí tenemos la luz pequeña y la luz mayor siempre es Cristo Jesús. Y luego dice que esta mujer que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies, dice que sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Nosotros conocemos también que el pueblo de Dios estaba siempre representado, la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento representado también por 12. En el Antiguo eran los patriarcas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Así que esa mujer representa la iglesia de Dios. Y cuando seguimos, dice, otra vez leyendo, repasando eso, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento la mujer representa a la iglesia, cuyos miembros se comparan también con las vírgenes. ¿Se acuerdan en Mateo 25, del 1 al 13? Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia está representada por mujeres otra vez. En Apocalipsis 14:4 también vemos nosotros de que la iglesia está representada por una mujer. Y en el capítulo 19:7 también encontramos nosotros representación de la mujer como la iglesia de Dios. Así que la iglesia también recibe el nombre del Israel de Dios, la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros. Otra vez, una mujer, madre de todos nosotros. Y los miembros son linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo encontramos, ¿verdad? En todos esos versículos, todas esas porciones que nos hablan que la iglesia está representada por una mujer. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, que estando ella encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de un alumbramiento. ¿Qué significa eso? Génesis capítulo 3, versículo 15, comienza la historia, o podríamos decir, comienza el embarazo de esta mujer, porque se nos da una promesa. ¿Cuál es, Mari? 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, cuando el hombre pecó, Dios le prometió a la raza humana que iba a nacer un niño, una simiente de la mujer, era un hijo de la mujer. Ahí comienza el embarazo, podríamos decir, de la iglesia. Así que cuando en el tiempo de Jesús, la gente se preguntaba, ¿cuándo irá a aparecer el Mesías? ¿Verdad? Ya la mujer estaba a punto de dar a luz, ¿verdad? En Génesis 13, capítulo 15, hasta el alumbramiento de Jesús, hasta cuando María da luz a Jesús, es el tiempo del Antiguo Testamento, y eso es lo que está representando a esta mujer que está embarazada y va a dar a luz. Veamos entonces nosotros el versículo 4. Dice que entonces vamos en el 4. Dice que, creo que me salté uno. Déjame ver, el 3. El 3 nos falta. Y no, aquí está. Y apareció, dice entonces, otra señal en el cielo. O sea, primero vemos la mujer que está embarazada, está a punto de dar a luz. Pero entonces aparece otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significa todo eso? Bueno, el gran dragón, la misma Biblia nos da la respuesta, Mari, Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Qué dice ahí del dragón? ¿Quién es el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
¿Verdad que fascinante la Biblia? Que ella sola se interpreta. Ahí nos dice que el gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y que se llama Satanás. Lo dice hasta con nombre y apellido, como quien dice, ¿verdad? Y es el que acusa a los hermanos, ¿verdad? Así que entonces vemos que aparece Satanás. Se aparece Satanás tan pronto la mujer está embarazada. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver qué significan las cabezas. Apocalipsis 17, versículos del 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces vemos nosotros que el diablo se aparece. Acuérdense, estamos hablando de la mujer embarazada. Jesús todavía no ha nacido. O sea que el embarazo comienza ya en el Génesis y a través de todo ese tiempo, de 4000 años, podríamos decir, de historia, que el Mesías había de aparecer en algún momento. Durante todo ese periodo se aparece el diablo tratando de impedir que esta mujer dé a luz ese hijo. ¿Y cómo es que lo hace? A través de las cabezas que son reinos, ¿verdad? Son reyes y son reinos. Y nosotros sabemos que a través de Babilonia, Satanás quiso destruir al pueblo de Dios. A través de Medo-Persia también. En todas las historias encontramos, por ejemplo, ahí en Babilonia, quería destruir a los que eran fieles, a los poquitos fieles que quedaban cuando hizo la estatua aquella y hubo un decreto para matarlos, y cuando los quisieron matar a Daniel en el foso de los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino Medo-Persia y después vino Grecia y después vino Roma, y a través de todos esos periodos fueron los intentos del diablo de establecer un reino mundial, una globalización, y de querer con ello destruir a la simiente que se esperaba. A través de toda la historia, el diablo trató de destruir al remanente de Dios. Entonces, vamos, dice, y tiene 10 cuernos, Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien, esa es una parte que todavía nos falta ver, y eso va a venir cuando viene la culminación de la historia de este mundo. Pero hoy por hoy nos vamos a centrar en la mujer que está a punto de dar a luz, el diablo que la quiere destruir, y a través de toda la historia nosotros hemos visto antes que Jesús naciera, durante 4000 años, el diablo persiguió a la iglesia de todas formas y buscó la manera siempre de hacer pecar al pueblo de Dios para que Dios lo rechazara. Pero en todas las edades Dios ha tenido un remanente. Entonces dice que su cola, sigue hablando del dragón, que la cola entonces arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, dice, sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo antes que naciese. O sea, seguimos hablando todavía del Antiguo Testamento, pero entendamos algunas cosas. ¿Qué significa la cola? Veamos, eso lo vamos a encontrar en Isaías. No lo alcanzas a ver ahí, ¿verdad, Mari? 9:15, ajá. Isaías 9:15. Ok, ajá. Dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que señala mentira es la cola, y es exactamente lo que hizo Lucifer en el cielo. A través de sus palabras, sus engaños, fue que él embaucó a la tercera parte de las estrellas del cielo, que nosotros entendemos, porque si lo vemos en Apocalipsis 1:20, ahí nos dice que las estrellas son ¿qué, Mari? 1:20. Misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 ahí iglesias. Está bien. Muy bien. Entonces vemos que las estrellas representan a ángeles. En este caso, aquí en Apocalipsis 12, versículo 4, la tercera parte de los ángeles son los ángeles caídos, los que él arrojó, se los llevó con él. Por eso dice que con la cola, que quiere decir con sus engaños,
él logró embaucar a la tercera parte de los ángeles y fueron echados del cielo, ¿verdad? Y entonces dice que el dragón se paró frente a la mujer para querer devorar al hijo que iba a nacer. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Saben que Lucifer se conoce las escrituras y él había leído la profecía, él había estudiado la profecía de las 70 semanas que avisaba que Jesús iba a nacer a la mitad de al principio, la primera mitad de aquella última semana de los 70 años que se les había dado al pueblo de Dios. Y él, cuando vio la hora, movió a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años, buscando matar al Mesías. Pero nosotros sabemos pues que Dios le escondió en Egipto, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien. Como no lo pudo matar cuando era un bebé, cuando Jesús ya fue ungido, lo primerito que hizo el diablo, porque si ustedes leen los evangelios, después de que Jesús se bautizado, ni siquiera ha comenzado a hacer nada, cuando el diablo ya está enfrente de él tratando de acabarlo. Y allí llegan las tentaciones, y una tras otra tentación buscando agotarlo. Él sabía que tenía 40 días que no había comido y que no había bebido. Jesús estaba súper débil, ¿verdad? Y la primera tentación, como tuvo éxito con Adán y Eva, entonces le presenta. Y se imaginan ustedes que se están muriendo de hambre y alguien le pone un pancito que hasta huele sabroso, recién horneado. Imagínese usted con hambre, lo más seguro es que nosotros hubiéramos caído, pero Jesús se mantuvo fiel, ¿verdad? Así que Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Muy bien, entonces vemos que siguió a través de todo el ministerio de Jesús, no lo pudo vencer en las tentaciones. Entonces él dijo: lo voy a tocar con los más íntimos. Y a uno de los más cercanos de Jesús, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia de Judas, también trató de desilusionarlo. Y no solamente eso, sino todos los discípulos lo abandonaron. Así que una tras otra el diablo hizo todo lo posible por desanimar a Jesús de salvar al hombre. Yo no sé ustedes, hermanos, pero imagínense que usted quiere ayudar a alguien. Imagínense que usted sabe que alguien se quedó sin trabajo y usted sabe que esa persona tiene, digamos, 5 niños en su casa que darle de comer. Y entonces usted dice, en su buen corazón, dice: le voy a llevar unas bolsas de comida. Le vamos a poner de nombre Antonio, ¿verdad? Le voy a llevar una bolsa de comida a Antonio porque sus hijos tienen hambre. Imagínense que usted va a la tienda, se gasta, digamos, $100 y le trae las bolsas. Y cuando usted llega y toca la puerta, lo primero que cuando él le abre la puerta, lo primero que le dice es: ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a molestar? Yo creo que usted en ese momento, quizás la primera tentación que tendría es dar la vuelta e irse, ¿verdad? De no ayudarlo.
Pero aparte de eso, viene usted y le dice, no, pero mira, yo fui a la tienda porque sé que te quedaste sin trabajo, y viene él y le contesta, y mira, ¿qué te importa? ¿Verdad? Entonces ahora menos ganas tendría usted de entregarle lo que le compró. Y cuando usted todavía se aguanta y le dice, mira, pero te traje lechita, te traje pancito, te traje verduritas, te traje fruta para tus niños, y que el hombre todavía lo cachetea a usted y le diga, vete por allá, y le pegue de patadas, ¿qué haría usted? Pues eso es exactamente lo que se hizo con Jesús. Se le llevó al extremo, porque a los que venía a salvar, el diablo dijo, si yo logro que a los que él viene a salvar lo crucifiquen, lo escupan, lo abofeteen, lo pateen, lo empujen, lo abusen de todas maneras, él va a decir, pues hay que vean cómo hacen y yo me voy al cielo de regreso. Pero Jesús se mantuvo fiel por el gran amor que tiene por ti y por mí. ¿No es maravilloso, Jesús? Así que el diablo trató de destruirlo, y eso es exactamente lo que quiso. Quiso devorar al hijo de aquella mujer, ¿verdad? Que era nuestro Señor Jesús. Y dice que ella dio a luz a su hijo varón, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, que regirá, dice, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si nosotros vamos al libro de Hechos, después de que Jesús había pasado por todo ese enfrentamiento con Satanás durante 4000 años, él trató de destruir a su iglesia, porque cada vez que quiso destruir, miren hermanos, el diluvio fue por la gran misericordia de Dios. Dios tuvo que destruir en el diluvio a toda la raza humana, excepto la familia de Noé, porque si el Señor no hubiera destruido, mandado el diluvio, nunca hubiera venido Jesús. ¿Saben por qué? Porque el mundo se había corrupto, estaba tan corrupto a través de todas las edades, que solo quedaba una familia a través de la cual podía llegar el Mesías, una tan sola, en todos los millones que había. Por eso Dios tuvo que hacer algo para poder guardar esa simiente y que volvieran a multiplicarse, y de eso pudiera salir la simiente hasta llegar al Señor Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. Vamos a ver cuando fue arrebatado Jesús para su trono. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús fue arrebatado para el cielo exactamente como como se había dicho en la palabra. Y dice que la mujer entonces, Jesús se va al cielo, y ahora la mujer que representa a la iglesia, dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Y ese es el periodo que corresponde desde 1538 hasta 1798, cuando sucede que la iglesia, después de haber sido pura, cuando los discípulos, después de que los discípulos mueren, comienza una gran persecución. Bueno, aún todavía habían algunos vivos, cuando comenzó una gran persecución por toda la iglesia después del apedreamiento de Esteban, y muchos tuvieron que huir por todas partes, pero esto no fue solamente por un momentito. Después el imperio romano persiguió a los cristianos, eran crucificados, los usaban de antorchas, quemaban en las calles, las iluminaban con los cristianos encendidos en fuego. Se hizo tanta barbaridad, el diablo buscando destruir, porque como Jesús se había ido, ahora iba a destruir a los seguidores de Jesús. Y ahí tenemos nosotros ese periodo que llega hasta la Edad Media. Aún todavía a Martín Lutero, que ustedes recuerdan que es el lucero de la Reforma, ¿verdad? Cuando él descubre la Biblia, que empieza a leerla, y él quiere y está viendo todas las barbaridades que se han hecho en la iglesia, a él lo excomulgaron, lo buscaron para matarlo, etcétera. Él es un ejemplo de lo que hicieron con todos los reformistas, con Juan Hus, con Wycliffe, en fin, Tyndale, todos ellos, ¿verdad?, fueron perseguidos. Se cumplió
el hecho de que la iglesia tuvo que salir, huir. Muchos se escondieron, muchos se fueron para otros lugares. Y nosotros sabemos de que muchos de Europa empezaron a venir a las Américas, huyendo de la persecución papal. Entonces, sabemos también nosotros que Dios no va a dejar que Satanás destruya esa iglesia. Eso nosotros ya lo sabemos porque las escrituras ya nos han dicho de que la iglesia va a triunfar, que Cristo triunfa. Y la herramienta que Dios tiene para triunfar en este mundo es su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que la iglesia va a triunfar, es victoriosa. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Muchas personas y muchos estudiantes de la Biblia se reconoce pues de que no hubo una sola caída de Satanás. La primera caída de Satanás fue cuando fue echado del cielo antes de la creación del hombre, porque ya se aparece como serpiente en el árbol del fruto prohibido, ¿verdad? Ahí ya había sido echado una vez Satanás, pero cuando Jesús ascendió al cielo, ahora entonces es echado de nuevo. Y algunos tal vez se preguntarán, ¿y cómo es que regresó al cielo si ya estaba echado? Bueno, porque Satanás le cedió su lugar. Adán le cedió su lugar a Satanás. Cuando él se hizo esclavo de Satanás por haber desobedecido a Dios, porque dice la palabra de Dios que el que obedece a uno se hace esclavo de él. Y entonces Adán obedeció, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a la serpiente, que era Satanás. Entonces ahora el que representaba la tierra fue Satanás. Y así que allá en el libro de Job nosotros podemos ver que Lucifer se aparecía en las reuniones que se hacían de los representantes de los mundos. Pero cuando Jesús sube al cielo, después de que es arrebatado, entonces ahí fue echado nuevamente del cielo. Así que no hubo una sola caída. Y dice, fue lanzado fuera el gran dragón, Lucas capítulo 10, versículo 18. Que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a ver Lucas capítulo 10, versículo 18. Y estas son palabras de Jesús, porque él está profetizando lo que va a suceder cuando él ascienda al cielo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muy bien, va a caer como un rayo el momento que Jesús entra al cielo y ya no puede entrar más. Y veamos lo que dice Judas capítulo 6. Judas 6. Que nos habla también no solamente de Satanás, sino que de sus ángeles también. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Muy bien, ahí los ángeles también están guardados, ¿verdad? Para el momento cuando el Señor los va a juzgar. También va a haber un grupo lo vimos ya en una clase pasada, cuando estamos en la quinta y sexta trompeta, cuando se abre el foso del abismo y salen todos esos demonios, ¿verdad? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, ahí vemos nosotros, en el día de hoy, todavía están prisioneros. Viene un momento en corto plazo cuando se va a abrir el pozo del abismo y entonces ahí sí van a salir todos esos demonios que están ahí guardados. Y fíjense, a pesar de eso, hay una gran cantidad de demonios sueltos. Andan aquí, hay gente endemoniada. Nosotros, ustedes recuerdan en la palabra de Dios, Jesús sacó demonios a un montón de gente. Hay muchos demonios que todavía están libres acá. No toditos están guardados en el pozo del abismo. Hay algunos que sirven a Satanás,
porque son los que nos hacen que quieran que nosotros caigamos, que hayan tentaciones, ¿verdad? Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro de Dios de día y de noche. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien, entonces nos habla de Jesús, cuando él venció en la cruz y cuando rompió las cadenas de la muerte y se levantó y resucitó y ascendió al cielo, ahí es cuando se aseguró nuestra salvación. Ahora podemos decir que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, aunque todas las cosas todavía no se han consumado, pero ya puede ser nuestra la salvación. Ya puede ser nuestro el poder del Espíritu Santo. Ya podemos nosotros ser parte del reino de nuestro Dios. Ahora vamos a ver al acusador de nuestros hermanos. Job, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Interesante, fíjense que Job era un hombre perfecto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no lo podía acusar de un pecado, sino que de lo que se encarga es de querer pretender saber las intenciones de Job, porque no le encontraba pecado. El hombre era justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces dice, pero por interés le ha de servir, ¿verdad? Él nos trata de acusar delante de Dios constantemente. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y él está dispuesto a acusarnos, y la tristeza del asunto es que en los casos suyo y mío, él tiene razón, somos pecadores. No somos como Job, ¿verdad? Somos pecadores, pero esa es la maravilla del evangelio, porque el Señor Jesús dice, para eso yo morí. Porque Yani, porque Salatiel, porque Mari, porque por todos ustedes, nosotros que hemos pedido perdón, el Señor dice, yo los he perdonado gracias al sacrificio que yo he hecho por ellos. Versículo 11, y aquí es donde dice, y ellos le han vencido, a pesar que somos pecadores, nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Mateo capítulo 10, versículo 39, ¿verdad? Así que, ¿cómo hemos vencido nosotros? A través de la sangre de Jesús, cuando reclamamos esa sangre preciosa, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, entonces esa salvación es nuestra, y así es como vencemos nosotros. Mateo capítulo 10, 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Debemos estar dispuestos, hermanos, hasta sacrificar nuestra vida. Si usted no ha hecho esa decisión hoy, el día que le pongan la tentación, usted va a fallar. Pero si usted ya decidió y dice, bueno, a mí no me importa ya ni lo que me pase, yo ya le entregué mi vida a Dios, y si me quieren matar, pues que me maten, si me quieren crucificar, que me crucifiquen, si me quieren calumniar, que me calumnien. Cuando usted ya decidió ahí, entonces, cuando la prueba llega, no hay problema, porque usted ya hizo una decisión. Pero cuando le llega de repente, entonces usted va a tener miedo, o usted va a reaccionar así, o va a reaccionar allá. Y entonces, por querer defenderse usted, va a traicionar a su Salvador. Por eso es que los que estamos esperando a Jesús,
ya no nos interesa nada de este mundo, ya le pertenecemos a Jesús, vivimos para servirle, vivimos, nuestro tiempo es para Él, nuestros pensamientos son para Él, la música que ponemos es para alabarlo a Él, etcétera. Él es el centro de nuestra vida. Esa es la situación que debe encontrar aquellos que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, y hoy más que nunca sabemos que el tiempo es corto. El diablo sabe y va a hacer cualquier cosa para que usted se pierda. No se deje engañar. Entréguese al Señor con todo su corazón, estudie la palabra de Dios, manténgase comunicado con el cielo todos los días, mantenga su tiempo ocupado buscando almitas, no piense en usted, piense en los demás. Esa es la manera que vive el Hijo de Dios, así vivía Jesús. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ven, como ya no podía entrar al cielo, dijo, pues voy a seguir a los seguidores de Jesús. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y entonces vemos nosotros que a la iglesia, a la mujer, se le dan las dos alas de la gran águila para que vuele de delante de la serpiente. En la Biblia, las alas representan rapidez. Por ejemplo, ustedes ven en el imperio babilónico, vemos nosotros que tenía dos alas. Y saben que el imperio babilónico fue conquistado aproximadamente en 25 años. Pero en cambio, al imperio griego se le ponen 4 alas. La bestia tiene 4 alas, porque precisamente la mitad del tiempo que le tomó al imperio babilónico conquistar el mundo, es la mitad del tiempo le costó a Alejandro Magno conquistar el mundo conocido de aquel entonces. Así que las alas significa rapidez, ¿verdad? Y el Señor le dio alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. En la Biblia el desierto siempre está representado por los Estados Unidos, en este caso en particular, pero se fueron a América, se salieron de un continente y se vinieron al otro, y a su lugar donde está sustentada por un tiempo sin la mitad de un tiempo. La gente comenzó a venirse en barcos, se venían, ¿verdad?, al otro continente. Así que si nosotros vemos, creo que lo puse en la siguiente diapositiva, déjenme ver. No lo puse, muy bien. Pero si nosotros vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos la bestia que sale del abismo. Hubiera pensado que sí lo puse. Pero si nosotros vamos al capítulo 13, siendo que no lo puse, lo voy a buscar aquí. En el capítulo 13 dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí está otra vez de la tierra, siempre representando el otro continente, y en este caso, en el capítulo 13, representa a los Estados Unidos, ¿verdad? Así que el pueblo empezó a emigrar de Europa, se vinieron para las Américas. Y en Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, empezó a perseguirla por donde quiera que iba, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En la Biblia nosotros conocemos pues que el agua, si nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo, quiero moverlos estos aquí, muy bien. Si nosotros vemos en Apocalipsis 17:15, ahí encontramos nosotros el significado de las aguas. Vamos a ver, Mari, 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, entonces vemos ahí que son muchedumbres, son gentes, son conglomerados, ¿verdad?, de gente. Entonces, si nosotros vamos a Isaías 59:19 y a Jeremías 46:7 y 8, encontramos entonces también más información acerca de lo que significan las aguas. Isaías 59:19.
Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahí otra vez explica, ¿verdad? Que el enemigo es como un río, manda una cantidad de gente, porque ya lo vimos en Apocalipsis 17:15, eso es, y nosotros a través de todos las bestias, los poderes que hemos visto, son grandes multitudes, cantidad de gente, países, ¿verdad? Jeremías 46, versículos 7 y 8. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Así que ahí tenemos en este caso, en este versículo en particular, la cantidad de gente era Egipto, porque Egipto vino tratando de destruir también al pueblo de Dios. Vemos otra vez el ejemplo del agua, ¿verdad? El siguiente versículo, entonces vemos nosotros, nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí en los Estados Unidos la iglesia de Dios encontró refugio. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ah, ya ven que no estoy tan vieja todavía, sí lo había puesto. La tierra significa los Estados Unidos, y si nosotros leemos El conflicto de los siglos, de la página 492 al 497, Dios inspiró a su sierva y él declara específicamente que esa tierra representa a los Estados Unidos de América. Así que quien ayudó a la mujer fue esta tierra, y cuando esta nación se fundó, era una nación protestante. Realmente todo mundo creía en Dios y se guardaban los mandamientos de Dios, y por eso fueron prosperados de tal manera que muchas personas, los historiadores y todo eso, nunca se explicaron por qué los Estados Unidos prosperó como prosperó, porque a pesar de que Inglaterra tenía guerra con los Estados Unidos, España tenía guerra con los Estados Unidos, Francia tenía guerra contra los Estados Unidos, desde allá el diablo trató de agarrarlos, de destruirlos, y sin embargo los Estados Unidos florecieron, y en poco tiempo llegaron a ser la nación más poderosa del mundo hasta el día de ahora. Y hasta aquí todavía nosotros los cristianos hemos tenido libertad y todavía podemos reunirnos en la iglesia que nosotros querramos, aunque sabemos que estas cosas van a cambiar y muy pronto. Pero hasta el día de ahora, la profecía se siguió cumpliendo tal como Dios lo había dicho. Entonces, Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y entonces vemos nosotros que esa mujer, ¿verdad? El diablo se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, al igual que una carrera de rebelos. Ustedes saben, una carrera de rebelos son varios corredores, se van pasando el batón hasta que llega el primero a ganar la carrera. Bueno, pues al igual que una carrera de rebelos, el testigo fue pasado de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Israel, de Israel a Cristo, y así se nos ha ido pasando, y ahora lo tenemos nosotros el batón en la mano y tenemos que pasárselo a alguien. Por eso es que nosotros debemos alcanzar a alguien más, a quien le vamos a dejar el día que nosotros nos vayamos al descanso. Otra persona tiene que haber ocupado nuestro lugar, y es porque nosotros debemos de buscar a esas personas que el Señor quiere salvar para que siga el remanente, ¿verdad? Y que puedan cruzar la línea de llegada. Así que con la resurrección Jesús hizo eso precisamente. Llegó a la línea de llegada, quebró la cadena de la muerte, y ahora, gracias al poder del Espíritu Santo, el Cristo resucitado comparte su justicia con cada creyente. Desgraciadamente nosotros conocemos que la iglesia que Jesús fundó apostató, ¿verdad? Y Dios llamó a diversos remanentes fieles desde Jesús hasta nuestros días. La iglesia como un todo ha apostatado, pero Dios dentro de esa iglesia tenía un remanente.
Ese es el remanente fiel. Esos son los que representan la iglesia de Cristo, esa mujer pura y santa. Así que vemos nosotros entonces que la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Porque abrió su boca y tragó el agua que el diablo había lanzado, ¿verdad? Para que la mujer estuviera segura. Así que el resto de la descendencia de ella es lo que se conoce como el remanente. Primero, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Primero de Reyes 19, 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay siempre un remanente. Fíjense, en el tiempo de Elías pensaba que él era el único que había quedado. Yo me imagino porque hay algunos que no parece que son cristianos, se esconden, ¿verdad? Nosotros no debiéramos de escondernos, hermanos, que todo el mundo sepa que nosotros amamos a Dios. Tal vez por nuestro testimonio algunos se animen, como sucedió en el caso de Elías, que después que vieron que Elías era fiel, entonces se levantaron los 7,000 y dijeron a decapitar a todos los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y luego Isaías capítulo 8, versículos 20 y 16, porque dice que el resto de la descendencia de ella eran aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Veamos Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ata el testimonio. La ley. Ajá. Sigue. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. El testimonio y la ley, dos cosas. A esto se le conoce como la ley también, la palabra de Dios. Y esto es el testimonio. Átalos juntos, no los separes, ponlos juntos, estúdialos, cómetelos, a que sean tuyos, guárdalos aquí en la mente. A esos es a los que odia el diablo. Es bien claro que el diablo no está interesado en todas las iglesias. Es bien claro que ni siquiera está interesado en toda la iglesia adventista, sino que está interesado en aquellos que están dentro de la iglesia adventista y que son el remanente fiel. A esos es a los que él va a tratar de votar, porque los demás están perdidos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu profético que se lo ha dado Dios a su iglesia remanente. Así que, hermanos, miren, nosotros concluyendo, terminando, ¿verdad? Apocalipsis 12, ¿qué representan la mujer, el niño y el dragón? Nosotros sabemos que representa a la iglesia, a Jesús y a Satanás, ¿verdad? El diablo está en guerra contra la iglesia. Apocalipsis 12 describe las tres principales fuerzas en el escenario mundial actual. Nosotros debemos ser la iglesia de Cristo. Seamos fieles a Dios. No dejemos que nadie nos quite nuestra corona. Corramos la carrera, seamos fieles, mantengamos la fe, como dijo Pablo, ¿verdad? He corrido la carrera, he sostenido la fe, por lo tanto me está guardada a mí, dijo, la corona, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que guardan su palabra. Que seamos nosotros esos que nos caracterizamos porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de profecía. Que el Señor nos bendiga en esta noche. ¿Hay alguna pregunta, María, en el chat? No. No, muy bien. Entonces vamos a hacer una oración. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, bella, que se interpreta a sí misma, Señor. No tenemos nosotros que interpretarla, sino que tu misma palabra nos dice qué significa. Gracias por darnos este mensaje esta noche. Permite que nosotros pertenezcamos a esa iglesia pura y santa, Señor, la cual Jesús viene pronto a reclamar. Perdona nuestros pecados si hasta ahora te hemos fallado. Y de ahora en adelante, permítenos ser, Señor,
representantes tuyos en esta tierra, que seamos de los que guardamos tu palabra, que los mandamientos están en nuestro corazón y en ellos meditamos de día y de noche, Señor, para que seamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que demos nuestro fruto a tiempo y nuestra hoja no caiga. Quédate con nosotros ahora y siempre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen buenas noches a todos. Señor les bendiga. Buenas noches. Amén.